El tema de recursos humanos es un dolor de cabeza, bregar con gente es un dolor de cabeza. Que si empleado, que si contratista, que si exento, que si no exento, olvídese. Por eso, en este episodio entrevistamos a la licenciada Lidiarí Rivera Colón del podcast Café Legal, donde nos va a hablar sobre cuáles son los aspectos laborales y de empleo que toda pequeña y mediana empresa, las pymes, tienen que tener en mente a la hora de hacer negocios en Puerto Rico y en Estados Unidos desde el punto de vista federal. Así que esta entrevista no te la puedes perder. Vamos allá. Pues comenzamos. Lidiarí, yo te voy a hacer unas preguntas porque yo, como algunas personas que nos están escuchando saben, nos están viendo, Cirlo lo que trabaja es propiedad intelectual, empresarismo y entretenimiento. Por lo tanto, el tema laboral o el tema de empleo no es un tema que nosotros vemos todos los días. Nosotros llegamos hasta el contratista independiente en muchas ocasiones y para propósitos de employment, ¿no? Pues cuando yo lo he trabajado de conjunto con otro profesional que en efecto pues tiene el conocimiento y quizás el cliente quiere que ambos colaboremos y lo ayudemos, ¿verdad? Así que yo te quiero preguntar qué es lo que está pasando, que este revolú que ha ocurrido respecto a el trabajo remoto. Bueno, quisiera empezar por la diferencia entre un contratista independiente y un empleado, porque en muchas ocasiones también he leído, ¿no?, que si yo soy un empleado por servicios profesionales y se dan este tipo de lenguaje y me consta que es un lenguaje errado, pero quiero que tú le expliques a nuestra comunidad cuál es la diferencia entre un contratista y un empleado, para empezar por ahí. Cuando nosotros tenemos un contrato de empleo, se establece una relación patrono-empleado. Y la ley actual que nos regula y que es la vigente, la ley 4 de 2017, conocida como la reforma laboral. Ese contrato establece la prestación de unos servicios, pero bajo las regulaciones de un patrono, ¿verdad? Tú le prestas esos servicios, eso puede ser de manera verbal, no tiene que limitarse a escrito. Obviamente nosotros siempre vamos a recomendar que hagamos un contrato de empleo por escrito, pero es esa relación de ofrecer esos servicios para ese establecimiento o para ese patrón. ¿Qué pasa? Al tener unas regulaciones donde es la ley 4 que establece esto, obviamente otros empleados previos, pues era la otra legislación pasada la que nos regula, tienes beneficios de unas licencias, entran las clasificaciones exentos, no exentos, si cualificas para algunos otros beneficios, bono navideño, o sea, hay otras regulaciones que van porque yo necesito a ese empleado que me preste ese servicio a mí como patrono para yo mover mi estructura, pero yo lo necesito para mí, ¿verdad? Dentro de un horario específico. Entonces ahí entra el andamiaje laboral que va regulando toda esa relación. Cuando tenemos un contratista independiente, yo estoy contratando a alguien independiente que presta esos servicios, pero aparte tiene que tener un registro de comerciante. Yo no puedo como patrono establecer unas normas sobre él como regulaciones, establecerle unas regulaciones de horario, porque no es mío. Yo quiero unos servicios de él y yo contrato sus servicios, pero hay bien claro una distancia de que no hay una relación obrero-patronal. Y esa es prácticamente la situación. Lo que pasa es, Alex, que es una situación quizás basada en mal orientación, incluso hasta los mismos patronos que dicen, pues yo te voy a contratar por servicios profesionales, no tengo que pagar desempleo, seguro social, no me acumula, pero te necesito de 8 a 4 y vas a estar conmigo todo el tiempo. Entonces ahí estamos haciendo algo mal. Claro, las reclamaciones que se abren para el patrono son sustanciales porque tenías en sí, el nombre no hace la cosa y lo sabemos desde que estudiamos Derecho, podemos tener esta clasificación y un contrato como contratista independiente, pero la realidad es otra. Entonces, si tenemos un empleado ahí donde puede llevarse las reclamaciones, pues dame todas las compensaciones, dame todos los beneficios que yo dejé de devengar porque realmente hubo una relación obrero-patronal. Básicamente. No, es importante porque vamos a hablar de unos asuntos que están ocurriendo, que el gobierno, tanto federal como estatal, está tomando unas iniciativas, sin entrar en la valoración si son buenas o malas, pero va a tener mucho que ver con que tú eres, cuál es tu categoría, ¿verdad? Obrero, o sea, eres un obrero en el sentido de que eres un empleado o eres un contratista. Entonces,
yo creo que una de las formas que yo comparto con las personas es decirles, mira, tú eres un contratista. El contratista es como si fuera una empresa. El contratista es una empresa independiente. Entonces, como empresa independiente, tú tienes que escoger cómo tú operas. Si operas como dueño, dueña, propietario, que DBA, ¿verdad? Ahí están los freelancers, están dentro de ese contratista independiente. Entonces, contratista independiente no es servicios profesionales porque no todas las o sea, no todos los servicios son profesionales. Son profesionales, exacto. Entonces, servicio profesional es un servicio que pasa por un crisol, que el Estado quizás te otorgue una licencia, te reconoce como tal, y entonces tú brindes unos servicios profesionales. Así que si yo soy manejador de redes sociales, si yo soy diseñador gráfico, si yo soy quizás este tipo de asunto paralegal o lo que fuera, tú no estás dando servicios profesionales, tú estás dando servicios. Así, entonces, eres un contratista independiente. Como contratista independiente, pues tú tienes que pensarte más allá de freelancer. Hemos hablado de esto en otras ocasiones. Tienes que pensarte como un solopreneur, como una solopreneur, como un empresario individuo. Y eso significa que para que en ese balance entre contratista y empleado, el contratista es más contratista si escoge cómo operar, si es LLC, si DBA, si no sea, si tiene un seguro social patronal, el Employer Identification Number, si tiene entonces su certificado de registro comerciante, si tiene también quizás el relevo de retención de Hacienda del 10%, que para los que no sepan, vamos a ver que hay unas excepciones ahora, pero la regla general es que si tú eres un freelancer, contratista independiente, tienes que tener tu seguro social patronal, tu certificado de registro comerciante, tu relevo de retención de Hacienda del 10% para que cuando te pague ese patrono, ¿verdad? Te pague después de los $500, él te tiene que retener un 10%. Tú no quieres eso porque tú quieres cash flow, liquidez, pues tú necesitas ese relevo. Y lo otro que necesitas es un acuerdo de servicio. Si ese llamado patrono no te pone un contrato de frente para que sea su contratista independiente. Y esto nos lleva a un asunto. Si el contratista independiente lo trae el patrón, si lo miras desde el punto de vista patrón y tú traes gente a tu equipo como contratista, tú tienes que tener un acuerdo de contratista independiente. La mejor práctica. Para que deje claro, empleado, contratista. ¿Verdad? Y número 2. Ajá. Perdóname, no, que la propia Ley 4 también establece ese tipo de instancias. Se tienen que encontrar de las excepciones o de los incisos que establece, por lo menos que concurran, si no me equivoco, son 4 de los criterios. Entonces, están de los que tú hablas. Eso es lo que se regula. Okay. Cuando hay esa confusión entre el empleado o el contratista, pues vamos viendo, tienes tu seguro social patronal, radicas tus planillas, y entonces ahí se va buscando cuánta facultad tengo yo como empleado para actuar libremente a mi gusto y con mi comodidad la prestación de mis servicios. Entonces se va buscando esas regulaciones que la propia ley también lo establece consono con lo que estás mencionando. Y si tú como contratista, ese patrono no te pone un acuerdo contratista independiente de frente, pues tú tienes que protegerte y tienes que tener tu acuerdo de servicio, que es lo mismo, pero con el lenguaje al revés, básicamente. Y tú le dices, yo te voy a dar un servicio y tú estás en control de la relación, ¿verdad? Es mis términos, o si es el patrón quien te pone los términos de frente, es un acuerdo de contratista independiente. Así que estamos de acuerdo hasta ahí. Yo creo que en Puerto Rico cada vez más el tema del freelancing, el tema del gig economy, el tema del contratista independiente, el trabajador por cuenta propia, está en boga. O sea, todos los días se habla de esto. Y creo que teníamos que aclarar ese primer punto. Empleado, contratista. Oye, si este episodio añade valor a tu negocio y a tu vida, dale like y compártelo con una persona. Seguimos. Empleado, contratista. Okay. Así que con eso de frente, quiero que entonces vayamos sobre qué es lo que está pasando en Puerto Rico, y en el mundo entero. ¿Qué está pasando en el mundo entero? Al final vamos a estar contestando las preguntas, de hecho, así que las van comentando y al final vamos a tomar unos minutos para contestar todas estas preguntas, que es la parte más importante de esto. Lidia Ari, vemos que muchos negocios están cerrando, muchos negocios que son físicos, ¿verdad?
Así que hay un personal que está más afectado que otro. Por ejemplo, pienso en los meseros, pienso en los baggers, pienso en estas personas que su trabajo es físico, es presencial, los barberos inclusive. Entonces, tenemos muchas personas que su trabajo es presencial y no hay forma de que ellos puedan laborar. El patrono ahí va a depender la reacción del patrono si le exige trabajar o no, dependiendo de qué elemento. Mira, la implantación, la aprobación de esta orden ejecutiva de la gobernadora creó dentro de lo que entendemos, ¿verdad? En esto, dándole respeto a la situación y el mérito que merece la pertinencia de que se aprobara esa orden. Ok, lo que sucede es que trae unos efectos secundarios que sí sabemos que, y sé que a la hora de la autorización de la orden se tomaron en consideración, pero hay que trabajarlo y hay que atenderlo. Entonces, particularmente son en esos que estamos mencionando, en esos comercios que no hubo forma de que ellos pudieran operar porque simplemente no caían dentro de las clasificaciones o de las exenciones. Entonces, yo he recibido muchas consultas sobre qué hago, cómo hago, porque dentro de todo está, ¿verdad?, la autoridad del patrono, pero el patrono tiene que cumplir con unas disposiciones, también hay que ver esos empleados, tienen sus circunstancias particulares, también es que he entrado como es como, ¿verdad?, un meollo, por decirlo de alguna forma. Sí, tíralo en medio. De todas las situaciones, ok, brego con esta licencia, no brego con esta, regulación federal está promulgando otras licencias, cómo lo trabajamos a manera estatal. Entonces, antes de que hubiera el cierre total, la orden ejecutiva, nuestra secretaria del Departamento del Trabajo había emitido como una guía de cómo se maneja la situación, pero no contemplaba o no contemplan quizás directamente el asunto de un cierre como lo hubo, por ejemplo, en el caso del huracán María, que también el actual secretario en aquel momento emitió una opinión de cómo se trabajaría en esas situaciones. En este momento, no. No hay nada que diga, mira, patrono tienes que hacer esto, patrono tienes que hacer lo otro. Lo que sí nosotros como abogados que nos encargamos de estos asuntos, pues lo que vemos es cuáles son las legislaciones que están aquí interactuando, qué cosas son las que pueden hacer y qué no. Principalmente tenemos que clasificar esos empleados que tenemos, a ese patrono que cerró, exentos o no exentos, para entonces ver cómo podemos ayudarlos. Los empleados que son no exentos, pues saben que trabajan por un salario por hora. ¿Cuáles son las implicaciones legales en este caso? Pues forzoso es concluir que si no me estás trabajando porque tengo un cierre, no hay hora trabajada, yo no te tengo que compensar. ¿Cuál es el llamado o cuál es la observación que se está haciendo a través de la política pública establecida? Que tratar de hacer un poco lo que se hizo con el gobierno, de mantengamos pagando a estos empleados. La realidad es que no todo, y yo que me dedico a pequeños comerciantes, es un impacto fuerte, quizás sufragar ese costo sin cargo a ninguna licencia. Eso sería lo idóneo, y sabemos que, y todos los que nos siguen, que manejan recursos humanos, saben que tener un empleado, que tú tengas como patrono haber cubierto esas necesidades de emergencia, pues ese empleado va a estar sumamente agradecido y así va a trabajar en tu negocio. Pero la realidad económica a ese patrono quizás es un poco limitante. Entonces, ¿qué otra opción tendría? Pues mira, vamos a mirar entonces las licencias de vacaciones, porque sí, aunque un empleado pudiera decir, pero ¿por qué me vas a cargar la licencia de vacaciones si yo no puedo irme para la playa? La licencia es para esparcimiento, es para quitar el quemazón laboral, esa es la intención. Pues en este caso, si pudiera, se recomienda, vamos a hablarlo, vamos a dialogarlo y que sea de una manera voluntaria, porque de lo contrario, pues no tengo más que compensarte, entonces te quedarías sin paga, porque realmente el patrón no puede no compensar. Si no tiene los medios económicos y no hay trabajo, el empleado no genera un trabajo, pues no cobra. Esto es lo no exento. Otros casos estos son empleados no exentos. No exentos, exacto. Esto que acabas de para resumir hasta aquí, tenemos, hay negocios que la orden ejecutiva 2020-023, que fue la de la gobernadora la semana pasada, domingo, ¿verdad? Dice, regla general, cierren operaciones. Cierren operaciones significa cierra el candado del negocio. Esa es la regla general. Hay una excepción. Y aquí nosotros escribimos una columna la semana pasada diciendo, ok, una cosa es cerrar el negocio, la llave, y otra cosa es operar, que tú puedes llevar el negocio a la nube. De eso vamos a hablar ahorita, entonces las guías del trabajo remoto. Pero, regla general, no puedes operar.
Excepciones, puedes operar si tenías entonces, qué sé yo, servicarro, carry out, dice medicamentos, farmacia, supermercado, gasolinera, banco, cuidado de ancianos, si eres parte de la cadena de distribución de alimentos, medicamentos o artículos comestibles. Básicamente tú puedes operar si estás bregando con ese tipo de temas, que es lo que también se le conocen como servicios esenciales. No vamos a entrar en que esto puede dar un lujo a una batalla entre que son servicios esenciales o no, pero para que sepan, tiene que ver con salud y la subsistencia humana, comida y medicamentos, básicamente, y cuidado. Entonces, esa gente son las excepciones para que puedan trabajar. Ellos sí pueden operar. Más adelante, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio envió una carta, un comunicado, básicamente una carta circular, explicando en detalle esto que acabamos de mencionar. De la general no puedes tener el negocio abierto, lo puedes tener abierto si cae bajo una de estas excepciones. Si te cogen operando, ¿verdad? Y tú no, y regla general, te pueden dar una multa de hasta 5,000 pesos y te pueden dar hasta 6 meses de cárcel, o ambas a discreción del tribunal. Entonces, ese es el marco legal bajo el cual estamos operando en Puerto Rico ahora mismo. Eso es lo que rige, esa es la ley, ¿verdad? Entre comillas, una fuente de derecho aquí. Ahora, dentro de esos que tienen el negocio cerrado, Lidiari dice, ok, una cosa son cómo yo puedo operar. Ya no estamos hablando de que puedes operar bajo vía de excepciones, los que no pueden tener el negocio abierto, los que están cerrados. ¿Cómo entonces ustedes pueden operar? Esa operación, esa actividad de negocio, estamos hablando aquí de precisamente que va a depender si eres un empleado exento o un empleado no exento. Hablamos que los no exentos, ¿qué pasa? No cobran, como regla general, ¿verdad? Ajá. Exacto, si, porque se paga por hora y si no está generando, no está trabajando, pues no te tengo que pagar. Exacto. Entonces, a menos que se no eres exento. La licencia. Exacto. Vamos a la licencia. Como regla general no exento, no cobra. Salvo una excepción al interior del negocio. Y si eres exento, todavía no hemos entrado en eso. Entonces, ¿cuáles son esas licencias? Mencionaste la de vacaciones. Te dicen, te voy a pagar como si estuvieses de vacaciones. Eso depende de cuántas horas tiene, ¿verdad? Exacto, de lo que tiene acumulado. Antes de eso, quiero aclararte que hay muchos de los, el llamado que se hace, como estaba mencionando, a lo que es el trabajo remoto y demás. El escenario que estoy dando es un cierre total de que no hubo break de que pudieras trabajar. Claro, porque ¿verdad? No podemos en este caso, por ejemplo, no me ocurre ahora empleado, una boutique que no tenga online, pues no pudo trabajar ese empleado. Quizás se sigue manteniendo de manera online, pero lo hace el dueño o la dueña. Y el que estaba como representante allí o el de venta o de servicio no puede manejar la situación y pues no continuó. Ese caso, te estoy hablando de qué pasa con los que no operan una fábrica de instalaciones de puertas y ventanas, que no pueden estar operando y tampoco se pueden llevar trabajo para su casa. Porque quiero aclarar eso, probablemente dentro de las cosas quizás se pueda trabajar el trabajo remoto como lo estuvimos argumentando, pero en este caso que te estoy mencionando es cierre total, patrono, yo no puedo hacer nada, yo no puedo delegar, yo no puedo hacer la flexitime, yo no puedo aquí delegar para teletrabajo, nada. Cerré. Pues entonces ahí el patrono tiene que verificar si tiene la capacidad para poder adelantarle licencia. Adelantarle no, liquidarle licencia de vacaciones. Pero lo que quería también argumentarte y hacer mucho hincapié es que la licencia de vacaciones tiene una finalidad. Que el patrono puede hacerlo, sí, pero se pudiera a su vez también exponer alguna quizás reclamación del empleado, pero porque tú me lo estás descontando. Porque esto no, la finalidad de ella no fue para eso. Para el pasado huracán María, la exhortación también fue que se descontaran, el propio secretario lo estableció, que se descontaran por licencias de vacaciones. Pero volvemos, esto es como, vamos mejor a dialogarlo, vamos a hacerlo juntos, vamos a coordinarlo de manera voluntaria, cuestión de que yo como patrono también me exonere de cualquier reclamación de tu parte, pero tú también vas a tener tu pago. O sea, que dentro de todo lo vemos de una buena situación. Actualmente, lo que no se puede es descargar esos días a la licencia de vacación, de enfermedad, a estos no exentos. Porque la finalidad también es otra.
Actualmente no debe cargarse esa licencia a menos que la persona tenga un diagnóstico o que esté relacionado o con un patrono de 15 empleados o más, que yo pueda dejar 5 de esos días para usarlo con algún familiar que tenga esa enfermedad y pueda entonces establecerla, cargarla a esa licencia. Pero ¿qué otra regulación entró por ahí que está pendiente? Que fue la que hablaron sobre, sé que tienen que haber escuchado, la que firmó el presidente Donald Trump sobre como un paquete para proteger, ¿verdad?, cómo va a reaccionar el gobierno federal ante esta situación. Entonces ahí entran otras licencias, donde esas sí establecen que se cargue con licencia a vacaciones, pero hay un entredicho de cuándo entran en vigor, pero lo que sí puedo establecer es que sería antes, a partir del 2 de abril. Entonces, hay una que es para cargo de licencia de enfermedad cuando es por cierre hay 4 incisos, que después más adelante también lo pudiéramos establecer, pero eso incluye cuando es el gobierno el que no te permite trabajar. Entonces, ahí sí se puede encargar la licencia de vacaciones. También tiene el perdón de enfermedad. Tiene sus requisitos y tiene sus parámetros también y unas compensaciones de no más de 80 horas, no más de 2 semanas, pero está establecida ahí. También concurre con lo que es la licencia médico familiar, FEMLA, que se hace una extensión temporera para esos empleados que estaban trabajando menos, o sea, no hace distinción de empleados, pero hay unos que no tenían días. Entonces ahí también se hace extensivo esas regulaciones de esa ley. Es bien técnico la redacción de esas disposiciones, incluyen hasta 12 semanas, unas que se pueden estar pagando 2/3 partes. Hay que verlos caso a caso, situaciones en particular de sus empleados, de su patrono, para entonces determinar. Pero esas regulaciones nuevas federales, de índole federal, sí establecen que se pueden hacer un cargo a licencias de enfermedad. Pero todavía no están vigentes, todavía no se ha promulgado una reglamentación. También hay unas disposiciones que tienen que estar estableciéndose normas sobre el Departamento del Trabajo Federal, el Departamento del Tesoro. O sea que todavía eso está, como tenemos mucha información que sabemos que van a dar esto y van a dar lo otro, pero todavía no sabemos cómo. Pues eso también está, pero se supone que sea de vigencia a partir del 2 de abril y que se extienda a el 31 de diciembre de 2020. Ok, so, ¿Eso es? a mí me huele, ¿verdad? Yo no quiero ser pesimista. En ningún momento las personas que me van a enseñar que siempre tratan de buscar el lado positivo de las cosas. Pero a mí me huele que estos paquetes se están preparando porque es posible que en ciertas jurisdicciones, en ciertos estados, y Puerto Rico para propósitos de este tema es como si fuera un estado, es posible que se extiendan entonces el asunto de la cuarentena. Es posible que haya una extensión quizás de unos días, ¿verdad? Preferiría que fueran nada más que 2 o 3 días porque esto nos afecta a todos, pero tanto paquete remedial a partir de abril me preocupa también. Sí, pero sí. espero que por eso entonces tenemos que prepararnos a hacer todas las medidas posibles, patronos, freelancer, y empezar a pensar en cómo esto podemos evolucionar nuestros negocios, crear contenido. Este es el momento para eso, este es el momento para educarnos, desarrollar, empezar a diversificar, ¿verdad?, nuestras fuentes de ingresos. Así que eso es un buen llamado. Entonces, estamos bregando con estas personas que son no exentos, que es el empleado tradicional. Y eso estamos hablando de no exento tanto full time como part time, ¿cierto? Exacto. Sí. Okay. Entonces, el no exento. Que estamos hablando de los que son los profesionales administrativos y gerenciales, son bajo las clasificaciones de las normas de trabajo federal, y particularmente también se toma en consideración que su compensación sea de 455 a la semana, superior a eso, y tienen que concurrir las 2 instancias, que sea una de las clasificaciones y que tenga esa compensación semanal. Bueno, pues esos empleados, la ley 180, donde habla de salario mínimo, vacaciones y enfermedad, no les aplica a esos empleados. Entonces hay a los exentos. A los exentos. Entonces hay un montón de empleados exentos que están, pues mira, pero ¿y yo? Que tampoco cualificaba o que tampoco tengo esta compensación de licencia, este beneficio marginal de licencia, ¿cómo se va a atender mi situación? Pues ahí hay que ver
también evaluar cuál fue ese contrato de empleo que ustedes tuvieron y reunimos que tengan un contrato de empleo escrito donde se hayan adoptado disposiciones de acumulación de licencias, de vacaciones. Tengo muchos patronos que adoptan prácticamente la misma acumulación, pero hay otros que no. Así que hay que ver cómo es que se trabaja esa relación obrero-empleado para entonces poder determinar si, pues no estás cobrando, no estás trabajando, pues pudieras tener cargar esas licencias también, esos días a licencia de enfermedad y buscar más o menos lo análogo a lo que está pasando con un exento, pero no todo el tiempo es la situación. Entonces, ese empleado que es exento, él cobra por salario. Entonces, esos empleados que se quedaron, por ejemplo, que dependiendo cómo corriera la semana laboral, que hay que establecerlo, si estuvieron, por ejemplo, trabajando hasta martes, miércoles, ese empleado tenía derecho a que se le compensara la totalidad de la semana, porque estamos hablando de un empleado asalariado, se sabe, ¿verdad? Es la compensación completa. Estos también tienen su cierta flexibilidad. Hay muchas regulaciones también establecidas, cómo se maneja la acumulación, si llega un poquito más tarde, si la fracción de tiempo se me acumula el día. O sea, ellos son otra forma de análisis completamente distinta, exacto. Pero entonces ellos, si lo que buscamos es, pues mira, si te están dando trabajo remoto, pues ahí sí entonces está generando, también te tendría que pagar la semana de lo que tú estuvieras trabajando. Pero volvemos al escenario de que no hay trabajo y estamos en un cierre total, pues ese empleado, si no trabaja la semana, no se le va a compensar tampoco. Y habría que ver cómo entonces se puede cargar a licencia si es que tiene. Es una situación un poco para mí que pues, tanto defiendo patrono como defiendo empleado. Y siempre quizás por tener ambos sombreros, pues busco que haya una armonía entre las dos partes porque sé que es posible. Pues en ese caso me es un poco difícil tener que reconocer que si no hay una licencia o no hay nada que podamos hacer y el patrón no tiene el asunto económico cohibido, que no tiene una capacidad, pues es bien difícil lo que podamos hacer para beneficio de ambas partes. Ahora, están todas estas paquetes que están dando, que van a tener que sí, pues esperemos que se... Hasta aquí fue la regla general, ¿verdad? El marco de referencia dentro de si tú eres patrono, si tú eres empleado, si eres un freelancer, un contratista. Dice, ok, esta es la regla general. Ahora, están aprobando una serie de paquetes. Aquí tengo lo que pasó ayer con la gobernadora, donde ella ofreció el mensaje sobre las medidas económicas para atender la situación de la pandemia que enfrentamos. Y básicamente el resumen es el siguiente. Si tú tienes una deuda de hipoteca o algunos préstamos, tú puedes llamar al banco y pedirle que te den 90 días de moratoria. Esa es una de las primeras noticias que dieron. Así que si tienes deuda, que la mayor parte de Puerto Rico y del mundo entero tiene deuda, este tipo de deuda, asegúrate entonces de Ok. Ajá, no sé qué pasó. So, puedes llamar al banco. Eso no es automático, tienes que llamar. Número 2. Para propósitos contributivos, las planillas se van a presentar ahora el 15 de julio. Que extendieron el tiempo. Estas cosas son las que te digo que me dicen, ok, esto va a durar un poco más. Número 3. Le van a dar $500 a quienes trabajen por cuenta propia. Aquí no estamos hablando de empleados, exentos no exentos. Estamos hablando de contratistas. Y ves la importancia de que estés claro o clara que eres contratista, que no eres empleado. Así que le van a estar dando $500 a estas personas. Número 4. Suspendieron por 3 meses a estos contratistas la retención del 10% en el origen. Así que hay que ver cuándo es que comienzan los 3 meses. Pero si tú eres un freelancer o un contratista y te pagan más de $500, esa persona que te paga no te tiene que retener en los próximos 3 meses el 10%. Eso es bueno porque hay más cash flow. Número 5, aquí son las personas que no están operando. Si tu negocio no operó, no opera y cerró a causa de esto,
te van a dar $1,500 te van a regalar $1,500. Número 6, si eres enfermera, puedes recibir un bono de hasta $4,000. Y si trabajas como técnico de salud, puedes recibir un bono de hasta $2,500. Esos son los 7 puntos que por lo menos yo identifiqué del mensaje que van, ¿verdad? Particularmente a pues, patronos y empresarios, empresarias, solopreneurs, freelancers, etc. Me hacen la pregunta aquí que si eso incluye a los artesanos. Los artesanos, si tú eres un trabajador por cuenta propia o una trabajadora por cuenta propia, pues lo más seguro es que te aplican el de los $500 para ti, que te van a regalar y que no te retengan el 10% en el origen. Esto es sobre, ¿verdad? Impuesto sobre el ingreso, no es sobre la venta, no es otra cosa. Entonces, ¿qué tú piensas de estas medidas? Pues yo le añadiría, dentro del punto de vista como abogada laboral, que también se están incluyendo una extensión a lo que es el beneficio de desempleo y también a esos empleados que no cualifican para desempleo como son bueno, pudiera clasificarse porque se habla por trabajadores por cuenta propia, que puedan entonces beneficiarse del programa de desempleo y que aquellos como los que mencionamos cuando hicimos la clasificación de exentos, que a lo mejor no tenían cargo a ninguna licencia ni nada, pues se abre igual a los demás empleados que, pues mira, no pude cargarlo a ninguna licencia porque no tenía nada, pues se abre lo que es el espacio para estas ayudas de desempleo, que esa también se estableció en la orden. Pues todo ¿Qué otra cosa? Porque vi la federal, la de Family First. ¿Has escuchado de esa? Sí, esa es la que te estaba mencionando, que se permite que se haga el cargo a licenciados de enfermedad y que debe estar iniciando a partir del 2 de abril. Entonces son dos, la Family First y la FEMLA, una extensión a lo que es la FMLA, que entonces se establece también para 12 semanas, 2 sin paga. Bueno, es que te puedo abrumar con los puntos. Hay mucho tecnicismo, pero sí, pero hay esa. Entonces la particularidad es que me van para licencias de enfermedad. Ok. ¿Qué tú piensas de todo esto como abogada laboral que representa patronos, freelancers, contratistas? O sea, bueno, desde el punto de vista, ahora vamos a dar opiniones. Esto no son hechos, tampoco es un consejo legal, es una cuestión educativa informativa. Ya ahí te hablamos hasta aquí hemos hablado de cuál es el marco jurídico, cuáles son las reglas de juego y cómo a esas reglas de juego generales le empezaron a poner unas excepciones y unos paños, básicamente. Ahora vamos a, como abogados y nuestra experiencia y como individuos, como parte de la sociedad, vamos ahora a opinar. Y esto ya, pues, vamos allá de eso. Esto es más allá. Esto vamos a opinar. Opíname, ¿qué tú piensas, representando patronos, contratistas, sobre esas medidas que tomó la gobernadora y si las de Trump también las puedes comentar? Bueno, de verdad que yo tengo que reconocer que hay una buena intención detrás de todo esto, dentro de las circunstancias atípicas. O sea, no es algo que nosotros hemos estado manejando, quizás como la presencia de un huracán, que podemos sabemos cómo vamos a actuar, ya las ruedas quizás ya hemos visto poco a poco, pero en este caso no. Dentro de las circunstancias, yo creo que, primero que lo que no me cuadra un poco es que, dejando a un lado la buena fe y la buena intención y demás, es que no, o sea, tenemos un caos, porque he recibido nosotros que estamos activos en las redes sociales, mira, pero nos aplica esto, nos aplica lo otro, o sea, debemos buscar cómo se canaliza esa información y que sea consono y que salga al mismo tiempo en que se está sometiendo, mira, vas a tener 1,500, ok, pero ¿cuáles son los que me cualifican? No mencionar y crear quizás, me cualifica a mí, me cualifica acá, yo entro, yo soy personal de salud, yo trabajo con planes médicos, yo soy esencial, tú sabes. Dentro de la orientación que queremos mantener calma, pues ese tipo de anuncios y que nosotros, por eso es que estamos tan comprometidos, no tengamos tampoco cómo poder divulgar más allá, porque realmente no tenemos la base, pues eso crea una incertidumbre que pues, pesa. O sea, que el ambiente de positivismo que pueda crear la asistencia y las ayudas, pues, ¿cómo? Entonces, entra la fase de cualifico, no cualifico, ¿cómo se hace? Esas cosas que también, ¿verdad? No quiero juzgar porque sobra trabajo deben tener, pero ¿cómo entonces, por ejemplo, el asunto que mencionaste de la retención? ¿Aplica desde marzo? Aplica desde marzo. ¿Aplica desde abril? Es prospectivo. ¿Cuándo? Los trabajadores por cuenta propia que van a recibir, que bien claro se estableció, van a recibir los $500. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por yo estar registrado bajo el SURI? ¿Ya cualifico? ¿O voy a recibir eso como un reintegro? O sea, ¿cómo es que se va a manejar?
porque, ¿verdad? Yo creo que emitimos estos mensajes para mantener la sociedad, que se vea que estamos trabajando y que estamos mitigando esta situación, pero genera esa incertidumbre de cómo se va a manejar. Pero vamos a ver la buena intención, están fluyendo todas estas cosas. Lo que me preocupa es la extensión, Alexio Mar, si esto se extiende, pues vemos que quizás ya de índole federal estamos hablando de unas licencias cargadas de enfermedad, ¿verdad? Desde el punto de vista de patrono. Pero ¿qué va a pasar entonces después? Los patronos realmente tienen esta capacidad. Tenemos al SBA también que está sometiendo o que está proveyendo financiamiento a los pequeños comerciantes. Es costo efectivo, cómo se va a manejar este impacto para cumplir con unas disposiciones legales, laborales. No te creas, la situación es bien complicada. Sí. Bien, Las repercusiones. Yo entiendo tu punto. Particularmente una de las personas aquí nos comenta en Facebook, y los que trabajan en empresa privada no reciben nada. Es una preocupación, ¿verdad? Porque según hablamos, el empleado se le está tratando, es distinto el trabajo. Pero yo tengo una opinión sobre esta situación, particularmente porque desde la semana pasada, creo que fue marzo 19, sí, la semana pasada, he visto quizás unos movimientos, pueden ser con buena fe, pueden ser con buena intención, pero me preocupa medidas políticas sin hacer análisis, o por un mínimo de análisis. Y en la medida que haya tanta gente en sus casas, economistas, personas de números, de finanzas, empresas, sector empresarial, que se pueda sentarse y decirle, mira, necesitamos sacar un proyecto bien hecho, y vamos a hacer un análisis y basarlo, porque datos deben haber. La semana pasada trataron de pasar el proyecto del Senado, el 1538, que lo que pretendía había un montón de medidas ahí dentro, pero particularmente yo tenía un problema, tengo un problema si se fuera a tratar de hacer, de obligar a los patronos que básicamente le pagaran a la gente. Es decir, tú mencionaste que dentro de la regla general, si no se trabaja, ¿verdad? El empleado no exento, pues cobra por el trabajo que se hace. Si ese trabajo no se puede hacer por la persona que fuera, o sería el trabajo remoto una alternativa, pues esa persona no puede cobrar porque el patrón no tiene dinero para pagar. Entonces, ¿cómo tú pretendes, legislador, legisladora, quien sea, poner a ese patrono a pagar cuando ese patrono, la definición de patrono en Puerto Rico es la más amplia del mundo? O sea, patrono es lidiar, y si tuviese el personal que tenga, y Walmart. Las pymes con las que tú trabajas, empresas familiares que apenas viven día de la semana, una semana con el dinero que hacen, porque hacer negocios no es fácil. Aparte del asunto económico, hay una situación mental, emocional, de la salud mental que se le tiene que atender. Emprender no es fácil. La gente piensa que es una cuestión ahí de Disney Princess, pero no lo es. Estas cosas toman tiempo. Entonces, ese tipo de proyectos, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. No puedo estar de acuerdo porque bajo patrono me estás incluyendo a todo el mundo. Entonces, yo creo que esas categorías, de la misma manera que tenemos empleados exentos, empleados no exentos, trabajadores por servicios profesionales, contratistas independientes, tenemos que hacer unas excepciones, tenemos que establecer que patronos locales son así, patronos Walmart es otra cosa. Entonces, mi opinión respecto a eso es que eso está mal, desde el punto de vista de meter bajo una definición de patrono a todos los patronos de Puerto Rico, porque cualquier pelagato, básicamente, que tenga una persona ayudándole, bajo esa definición es un patrón, y eso pues, no está bien. Entonces, eso lo que fomenta es, ya estaba fomentando que en el derecho de empleo en Puerto Rico, tú estás fomentando como sistema mover a la gente hacia ser contratista y no empleado, ¿verdad? Ya en Puerto Rico el andamiaje de Labor Law, que aquí Labor Law es la relación que existe bajo un convenio colectivo entre un patrono y sus empleados, eso es bien limitado, y eso pues, por eso aquí no es una cuestión muy famosa. Así que ya los convenios colectivos básicamente no existen en Puerto Rico. Tienes la relación empleo-patrono, y ese empleo-patrono lo estás sacando, básicamente porque los quieres meter a esos empleados a que sean contratistas.
Y para colmo, a pesar de que es contratista, le vas a imponer al patrono que le pague un contratista, así que ¿qué vas a hacer? Terminar de cancelar el contrato y va a ser peor. Así que esos son mis 2 centavos respecto a que cualquier iniciativa que se quiera hacer para legislar o para órdenes ejecutivas en el futuro tienen que tomar en consideración que la palabra patrono no es sinónimo a Sam's, Walmart y toda esta gente, que hay distintos tipos de patronos y que el patrono local es el que está verdaderamente moviendo la economía en Orocovi, en Jayuya, en Macao, en Sidra, Calley, no solamente está en San Juan. No, y por eso es que en muchas de las legislaciones laborales siempre vemos que se trata de hacer una distinción entre lo que son pequeños y lo que son grandes. O sea, a veces tenemos unas 15 o menos empleados, le aplican estas clasificaciones o estas condiciones, estas disposiciones para acumulación, lo que sea, y a los que son de 50 más. O sea, que esa definición debió haber también contemplado eso. Porque no volvemos a lo mismo. La mayor parte de los clientes que nosotros tenemos son personas que tienen un sueño, desarrollar una idea de negocio, establecer su comercio y necesitan fuerza laboral porque es su activo más importante. Pero o están comenzando o ya son empresas que han corrido en familia, pero van el día a día. Estaba viendo un comentario de que establece solo Brian, establece, mira, nosotros los patronos reciben 1.500, pero entonces los empleados no pagan. Se supone que esta inyección que recibe estos comercios que cerraron es responsabilidad de ese comerciante cómo entonces lo establece, si con esa cantidad que a mi entender no compensa, porque eso solamente sería... Esa cantidad es una porquería. No, exacto. Son situaciones que, como comenzamos mencionando, tienen su buena intención, pero no, estamos en esta situación crítica y hay que ver cómo entonces la vamos manejando, pero no es la solución completa que vamos a tener. Estamos en esta situación, hay que hacerle pecho independientemente de las circunstancias y cómo lo tengamos, tratando de buscar disposiciones que nos permitan poder administrar más tranquilo, cómo vamos a trabajar esto, cómo vamos a moverlo, pero son decisiones que se tienen que trabajar. También otra de las cosas confiado, como tú dices. Lo iba a decir. Dentro de varias de las cosas que los patronos pueden también hacer, que no te mencioné, Alex, pero también es bien difícil, o sea, yo pienso en mi cliente, en hacer adelantos de nómina o cargarle a licencias de vacaciones que no hayan acumulado, pues es como hacer un préstamo de día. Entonces, pero esos empleados cuando regresen para atrás, se te quedan. Tú vas a poder retenerle esa acumulación y pagar. Sabes que también son cosas que hay que manejar. Incluso hay disposiciones que hasta lo que es la bonificación de Navidad, que el bono o la bonificación que estaba hablando, que se conoce así, pudiéramos hasta darle un adelanto de eso y luego hacer un crédito cuando se vaya a compensar en esa fecha, en la fecha ordinaria. Pero pues son circunstancias que las podemos pensar con un patrono que tiene un plan o que tiene unos recursos que pueda establecerlo. Igual que muchas de las cosas es todo a requerimiento o a solicitud, no es que sean mandatorias ni son estados de derecho, pero sí se establece esa alternativa. Pero no, de verdad, a mí me preocupa mucho. Y una pregunta, ya hablamos de la situación, ¿verdad? La andamiaje legal que existe en Puerto Rico respecto a la relación obrero-patrono, la diferencia entre un empleado y un contratista, básicamente las reglas generales de quién cobra, quién no cobra, quién puede operar, quién no puede operar. Ahora, supongamos que este patrono sí tiene la capacidad de llevar sus empleados, sus contratistas a las nubes y trabajar con el mundo de manera virtual. Mayormente en la industria de servicios, que es una industria, ¿verdad?, que Puerto Rico pues, más tiene. De hecho, tenemos una ley que incentiva la exportación de servicios. Bajo el código de incentivos, la anterior ley 20. Entonces, que la aplica el puertorriqueño, no solamente para americanos, que viene a Puerto Rico, la ley de este patrón. Okay. Que este patrón dice, ok, vamos a irnos a las casas, vamos a trabajar de manera virtual. Tú como abogada laboral y abogada de empleo, comercio, que tú le das algún tipo de pointers, 1, 2, 3, a la hora de hacer esto, porque esto quizás, o sea, tú tienes acceso a mi casa, no todo el mundo está dispuesto a poner una cámara y empezar a trabajar y grabarse. ¿Cuáles son algunos consejos que tú les podrías dar a este tipo de personas? Bueno, aquí se tiene que establecer cómo se va a manejar esa situación. Cómo yo voy dentro de, si me está ofreciendo un servicio, unas funciones para la operación del negocio, pues cómo yo la voy a supervisar, cómo la voy a canalizar,
¿Cómo voy a comprobar que se están realizando? Esto trae otras cosas de estoy en mi casa, pero soy asalariado, la hora de almuerzo, cómo se maneja toda esta situación. O sea, la estructura laboral que tenemos tampoco es como que sea la más nueva o la más visionaria que nos permita adaptarnos y no violar ninguna disposición. Así, hay que verlo con mucho detenimiento, pero a mí me parece que dentro de cómo vayamos a estructurarlo se tiene que regular. O sea, se tiene que establecer cuándo vas a comenzar, cuándo ya yo voy a dejar de estar llamándote, tu periodo, tu jornada, cómo va a fluir, si dentro de esto pues va a haber una reducción de jornada. También establecer, como te mencioné, cómo va a realizarse los informes. Eso se puede estructurar. Entonces, dejar establecido y que todo vaya fluyendo. Así que es bien importante que esas normas básicas de cómo se va a establecer, cuándo empieza la jornada de trabajo, sea bien establecida, bien clara, porque también, pues, no es que estés en call hasta las 12 de la noche porque estés en tu casa. Claro, eso es lo que eso es una de las cosas que a lo mejor a algunas personas les preocupan y me viene a la mente. O sea, estamos desde las casas, o ahora yo te llamo a la hora que me dé la gana, como si estuviésemos en la oficina. No es igual, tenemos que establecer quizás unas reglas de juego. Pienso en cosas como invasión a la privacidad, pienso en asuntos como quizás asuntos de hostigamiento, no sé, o sea, el ser humano, o sea, quizás en una oficina tú te comportas de una manera porque estás con un grupo de personas, pero ahora si estás con otra compañera o otro compañero de manera virtual, hasta qué punto se respetan ciertos boundaries, ¿verdad? Veo que cada vez más con el adelanto de la tecnología y con los trabajos, ¿verdad? Cómo va funcionando esto no es ni bueno ni malo, también eso, pero se va poniendo, ¿verdad? Se van entrelazando las relaciones entre mi vida privada y mi vida pública, siendo la pública la del trabajo. Pues cada vez mi casa es mi oficina, yo recibo, ¿verdad? Asuntos de laboral, pues empiezan a ser asuntos personales íntimos. Que a lo mejor en algunas profesiones sí fue siempre así, o evolucionó bastante rápido y otras. Y la realidad es que si estas son las nuevas circunstancias y tú como el patrono te está dando instrucciones sobre cómo va a ser la nueva forma de la modalidad para trabajar y tú te niegas, pues pudieras hasta entrar en un tipo de insubordinación porque es un requerimiento bajo las circunstancias que el patrono te está pidiendo. En ese asunto de la privacidad, esas son cosas que digo, cuando hablamos sobre la regulación, que todo se establezca, establecer un área, pues que no haya... no sea susceptible de que haya una situación cómoda, y eso es también responsabilidad del empleado. Tampoco el empleado puede pretender que el patrono te haga una oficina, ¿verdad? Tú dentro de la situación puedes manejarlo, pero también pudiera ser que el patrono, mira, te pongo todo, o sea, es como el patrono pueda, el alcance, tampoco tenemos una ley que nos diga, no, patrono, te tiene que pagar esto, te tiene que dar lo otro. Está la situación también de el acceso a internet, pues si estoy trabajando para ti, el celular, como el asunto, pues si el celular tú me estás llevando desde el trabajo, pues entonces tú me das una compensación, o sea, todas esas cosas se tienen que establecer, pero dentro de la flexibilidad que da el convenio entre las partes en ese contrato laboral o en esa situación obrero-patronal, pues que se imponga, se pueda establecer y se pueda formular eso. También un asunto bien importante, se me cae por las escaleras uno que está trabajando aquí remoto. O sea, que el alcance de esa póliza del seguro del Estado, gracias a Dios que ellos han sido extensivos dentro de su autoridad, pues han podido hacer extensivo a estos empleados, los patronos tienen que solicitarlos, establecer los nombres, quiénes son, pero sí ellos han actuado quizás un poco más proactivos en esta situación de atender eso y hacer extensivo su póliza a esos empleados que están trabajando. Pero también hay que solicitar y hay que dejarlo bien claro. A mí me gusta. O sea, yo pienso que también es algo, pues que se pueda estar trabajando, quizás, tú sabes cuánta, yo soy fanático de trabajar en la casa, después. Y no, yo como, particularmente el asunto del gobierno, yo que estuve trabajando, manejando personal, había muchas cosas que se podían hacer, que pueden hacer, sistemas que se pueden trabajar desde su casa, pero es que tenemos una cultura de que si no te veo aquí, no estás trabajando. Si no te veo, no te estoy supervisando 8 a 3, a 4, a media, yo no te estoy viendo. Entonces, quizás esta situación también va a ver, mira, el empleado tiene su libertad en su casa y también te va a responder.
porque es que queremos como si fuéramos un leash todo el tiempo Claro. dentro de la cultura que se establece. Y eso esta es una buena oportunidad también. Una buena oportunidad para repensar mucho estos asuntos. Y si eres empleado, eres empleada y tienes quizás un hobby, algo que te interesa, una pasión, yo creo que este es el momento para que comiences a explorar desde tu casa. Es más fácil ahora, ¿verdad? Educarte, consumir contenido educativo respecto a cómo tú montas un negocio, empresarismo, administración de negocios, como el caso de Lidiarí. Creo que este es el momento de meterse a YouTube, de buscar podcasts que te gusten. Va a haber hay mucho material que te puede ayudar y empoderar para que montes tu negocio. Entonces, quiero aprovechar para contestar algunas preguntas y dejar otras preguntas abiertas para próximas ocasiones. Ahí Joseph, que es parte de nuestro equipo, nos comenta que van a haber controversias noveles en Instagram, como el equipo de conexión a internet, monitoring para el teletrabajo, a personal que se le dan en el lugar del trabajo, ese tipo de asuntos. Ciertamente van a ser cosas que tenemos que estar al pendiente, al igual que reclamaciones sobre contractuales de fuerza mayor, inclusive para los mismos contratistas independientes. Así que eso lo vamos a estar viendo en los tribunales. Estoy seguro de que cuando regresemos a la normalidad o nos vayamos incorporando, van a haber casos sobre esto y litigios. Entonces, nos han hecho algunas preguntas en Instagram y en Facebook respecto entonces el proceso de montar el negocio, y quiero aprovechar estos últimos 10-15 minutos para tocar eso. Número uno, y de hecho, si ya mismo se cae Instagram, lo ponemos a subir otra vez, porque Instagram tiene un máximo de 1 hora. Así que lo que está en Instagram, no se nos asusten, tan pronto se caiga, lo ponemos otra vez. Ahora queremos contestar preguntas y básicamente darte a ti que nos estás escuchando, a ti que nos estás viendo, herramientas para que montes tu negocio. Número uno, frente a todo esto es un buen momento para que tú pienses que yo puedo montar un negocio, ya sea porque quieres montarlo desde hace tiempo o porque tienes la necesidad de quedarte sin trabajo, el patrón no va a abrir por lo pronto, es posible, como algunas personas están de acuerdo, y ahí ponemos la cita de una de nuestras compañeras, Elizabeth García, que nos dicen, mira, ella está de acuerdo, es posible que toda esta situación se extienda en el futuro y no termine la semana que viene como inicialmente se mencionó, porque en la medida en que siguen saliendo todas estas posibles soluciones o paquetes de parte del gobierno federal y el gobierno estatal, y que hemos visto en la experiencia de otras jurisdicciones, otros países, cómo es que los números que nosotros tenemos en muchas ocasiones todavía son simplemente minúsculos frente a cosas que pudieran pasar. Dios mediante no sea así, pero es una realidad. Así que, número uno, piensa, oye, ¿cuál sería un modelo de negocio para ti? Y piensa entonces, yo te recomiendo que hables con Lidiarí y que te digan, mira, vamos a establecer un plan de acción, quizás un manual, pero esto es un buen momento para tener un manual, ¿verdad? Lidiarí, de empleados, de contratistas, circularlo. Y vayan desarrollándolo desde que tienen esa idea. Yo soy así de exagerada, porque dentro de que tú puedas contemplar todas las cosas, como tú quieres que tu fuerza laboral se maneje, es que ese va a ser el éxito de tu empleo, de tu negocio. Si necesitas y requieres fuerza laboral, exacto, tienes que empoderarte de cómo tú quieres que sea, para que así el proceso de entrevista todo fluya, que tú desde ese inicio tú le estés dando a ese empleado, estas son mis normas, esto es fulana Agro Rivera Inc. Así que esta es la razón de ser, y que ese empleado se llene, se nutre y tenga empatía con ustedes. Y las personas que tienen negocios operando, que no tienen estos manuales o esta organización, este es el momento de trabajarla. Y de, sobre todo, hablar con abogados como Lidiarí, que te pueden ayudar a establecer un marco de referencia de trabajo bajo este nuevo paradigma. Y estamos integrando en estos manuales toda esta situación ya de asuntos catastróficos, cómo se manejan, cómo se convoca al empleado también. O sea, que son cosas nobles que van subiendo y que las vamos a temperar en esos manuales. Y que lo más seguro es que vamos a tener que estar dando hoy capacitación sobre esta tecnología para que las personas lo puedan manejar. Así que ve identificando un modelo de negocio para ti, que estás en tu casa, no te pongas a estar viendo Netflix todo el día diciendo, a mí me encanta, pero hay que también establecer un espacio para poder pensar en el futuro. Número uno. Número dos, identifica incentivos contributivos. En Instagram nos escribieron anoche, una de las preguntas era, oye, ¿y cómo yo puedo buscar incentivos contributivos? Pues mira, hay 2 incentivos principales que a lo más seguro te apliquen en este momento. Número uno, la antigua ley 135 bajo el Código de Incentivos para Jóvenes Empresarios, si tienes entre 16 y 35 años,
y vas a comenzar una operación nueva, es importante que veas estudies ese incentivo porque es un incentivo sobre el ingreso. Así que la contribución sobre el ingreso tiene unas tasas preferenciales y en ocasiones no tienes que pagar contribuciones. Número dos, si vas a estar exportando servicios, hay personas que quieren manejar redes sociales en Estados Unidos, diseñadores gráficos, músicos, artistas, manejo, lo que sea. Si es un servicio, abogado CPA, puedes identificar también la ley. Vamos otra vez que se fue. Se nos fue acá. Estamos en Instagram. Vamos a ver. La ley 136. Nuevamente, muchas gracias. Ya estamos en la parte final de este webinar o whatever, conversatorio virtual. Identifica incentivo contributivo, la ley 135 para jóvenes empresarios, ahora bajo el código de incentivo, y la antigua ley 20 para la exportación de servicios, también bajo el código de incentivo, que es la ley 60 de 2018, creo que 19. Entonces, aparte de esos incentivos, hay otros incentivos para turismo, manufactura y otros asuntos, así que asegúrate de consultar con una persona experta en esto. Lo otro que debes pensar es en cómo te vas a organizar, si DBA o LLC. Este es el momento para ir pensando eso. Nosotros tenemos videos en YouTube de cómo hacerlo. Y particularmente cuando vayas a bregar con el asunto de si vas a necesitar otras personas para que te ayuden, asegúrate de consultar con Lidari para que te dé todo ese andamiaje laboral y de empleo. Finalmente, la propiedad intelectual es sumamente importante, protege tu marca, protege tus derechos de autor. Y particularmente yo quería preguntarte, Lidari, que estás aquí en el aspecto de labor y de employment. No he visto hasta personas que les gusta hacer contenido de este tema atenderlo. Yo sé que tú sí lo atendiste en tu podcast Café Legal, que de una vez tírale ahí, pónchalo. Sí, y eso va capacitando de asuntos laborales a estos comerciantes del día a día. ¿Cómo te pueden conseguir? El negocio. Cafelegalpr.com, que va directito también a la página, y tengo que subirlo a Apple. De verdad que estoy atrás con eso. Pero está en Spotify. Sí, en Café Legal, allí, sencillo. Café Legal. Así que busquen Café Legal en su plataforma de podcast Spotify, la buscan para que escuchen los podcasts de Lidari. Sí. También quiero aprovechar y hacer un shout out a Dosis Legal, a Nomara, ¿verdad? Nomara Rivera, sí, que sé que ella estaba atendiendo este tipo de temas también y otros asuntos de derecho, de familia, de derecho. También busquen el podcast de ella, Dosis Legal, y en las plataformas de redes sociales. Ustedes están viendo, somos parte de una comunidad de colaboradores. Aquí no estamos en esta cosa del codeo, sino en la colaboración. Así es. En la propiedad intelectual, en el tema de employment y labor, la gente no sabe que cuando tú tienes un contratista, el trabajo que ese contratista hace por ti, ellos son los que tienen el derecho sobre esa propiedad intelectual. Pero eso se tiene que acordar, ¿no? Eso se tiene que acordar. No, si no se acuerda, el contratista es el dueño. Así que otra razón por la cual el empleado y el contratista es importante definir es porque aparte de los incentivos que hablamos que la gobernadora lanzó y tu gran viaje que tú mencionaste ahorita, si tú tienes un contratista independiente, un programador, un diseñador, y no hay un contrato por escrito que establezca que ese trabajo es un work for hire, un trabajo por encargo, sabrás que toda esa propiedad intelectual es del creador, que es tu contratista. Exacto. Distinto así es un empleado. Es un empleado, ya por definición, y lo mejor es que lo tengas en tu manual de empleado o en tu contrato de empleo, que ese trabajo es el trabajo del patrón y es distinto. Así que sí, vamos a ver algunas preguntas aquí que tengan para ya ir terminando. Tenemos aquí una pregunta un poco compleja en Facebook. Bueno, hay una pregunta de Glory, está un poquito compleja, estoy consciente de eso, pero sí, para la clase médica se están trabajando iniciativas para la telemedicina, que van a permitir legalizar, o sea, creo que ya se puede hacer telemedicina, que está el consejo médico por teléfono o por vía virtual, hay que ver qué es lo que dice exactamente, pero ojo, a la clase médica también tiene incentivos contributivos que pueden ayudar a nosotros como clientes que son médicos, así que pendientes con eso. Y también
aspectos laborales hay respecto a la facturación médica, a la secretaria, la confidencialidad de toda esa información, ¿verdad? Puede traer problemas. Bueno, yo Estamos creo todos que estamos esperando hasta ahí. que con relación a los mensajes de ayer de la gobernadora, estamos todos buscando un poco más de información para poder darle a ustedes quizás los requisitos de quiénes son los que cualifican y demás, si el Departamento de Hacienda va a estar formulando esto, sé que el Departamento de Desarrollo Económico está estableciendo cómo se va a trabajar esas solicitudes de los incentivos a los empresarios, a los comerciantes. Vamos a ver. Yo sé que el compromiso de nosotros, cada vez que sepamos algo, lo zumbamos. Pues vamos. Oye, me acaban de preguntar para terminar en Instagram, si tengo un contrato a un diseñador gráfico, o sea, si contrato a un diseñador gráfico, tengo que enviarle un contrato que indique que el diseño es mi propiedad. Si el diseñador gráfico no tiene un contrato que así lo diga, que diga, mira, yo voy a hacer este diseño y el diseño es para ti, yo te cedo todos los derechos, sí, debes enviarle por lo menos un correo electrónico que le diga, mira, que quede claro que el trabajo que se está haciendo aquí es un trabajo por encargo, por lo tanto, ese diseño y todos los derechos de propiedad intelectual sobre el diseño son míos. Es importante que lo establezca. Nosotros tenemos algunos clientes diseñadores gráficos que sus contratos nos aparecen, ¿verdad? Distintas cláusulas que pueden que te los estén transfiriendo o no, que son licencias solamente o no. Pero es importante que leas esos contratos. Así que, bueno, yo creo que estamos hasta aquí. Así que no tenemos más preguntas. Algo más que tú quieras cerrar, unas últimas palabras que te busquen en las redes, tirar ahí toda tu información para que te busquen. Pues nada, la importancia de que puedan tener todo formulado, como ese casito de la última pregunta, traten de que estas cosas no surjan cuando están ya en el proceso, se están trabajando, hay una contraprestación de los servicios. Ataquen estos asuntos antes, edúquense, manejen las cosas con conocimiento, con conciencia, protegiendo su esfuerzo, protegiendo su trabajo. De esa forma también es que trabajo en mi oficina con los asuntos laborales, desde el punto de vista patrono, esta es tu idea, vamos a activar tu fuerza laboral, pero vamos a protegerla, vamos a protegerte a ti también. Y por eso es que también en lo que es el podcast y eso, pues manejo todo este tipo de información para educar, porque conozco la importancia, conozco mucho sector que está en esta etapa de crecimiento, de querer manejar bien, de disfrutarse su viajecito en estas situaciones, en este emprendimiento, así que para eso estamos nosotros, porque padecemos por eso, pasamos por eso también. Así que busquen a la licenciada Lidiaris Rivera Colón en las distintas plataformas de redes sociales, Instagram, Facebook, en todos lados. Además, busquen el podcast de ella, Café Legal, y los invito también a que nos busquen a nosotros, Ciclo LLC, Ciclo PR, no importa cómo nos busque, puedes conectar conmigo directamente en las distintas plataformas de redes sociales también, Alexiomar Rodríguez. En YouTube tenemos el canal, ya estamos casi en 500 suscriptores, así que queremos que seas parte de esa comunidad empresarial. Hablamos de propiedad intelectual, empresarismo, entretenimiento. Tenemos 3 shows semanales. Los domingos hacemos entrevistas a empresarios, empresarias, tus empresarios favoritos. Tenemos también los martes empresarismo en la profesión legal, donde hablamos con abogados, temas sobre emprender en el aspecto de la laboral, de la profesión jurídica, así que hablamos de trabajo remoto, oficinas virtuales, todo eso para estudiantes de derecho y abogadas y abogados. Puerto Rico y Estados Unidos también aplica igual, y América Latina. Y los jueves tenemos entonces los tips legales, los errores comunes, ya un poquito más de situaciones específicas que estamos viendo, que estamos metiendo las patas para evitar que todo eso, al igual que tenemos tutoriales de cómo hacer muchos los registros y hay muchísimo material. Así que búscanos a nosotros en las plataformas, Ciclo, Alexiomar Rodríguez y Lidiaris Rivera Colón. Muchas gracias por sintonizarnos y gracias por la oportunidad. A ti, gracias. Seguimos por ahí. Hasta aquí el episodio. Gracias por escucharlo y por verlo. Asegúrate de compartirlo con una persona más de manera que todos podamos seguir creciendo y este contenido que hacemos con tanto cariño y tanto amor le lleguen a la mayor cantidad de personas posible.